Muy buenas tardes. Hoy estamos los licenciados de Educación Física, el profe Carlos Mario Asprilla y quien le habla, Wilson González Amillos. Hoy estaremos eh, explicando el tema de biomecánica muscular. Los músculos son tejidos que se contraen para mover parte de su cuerpo. Según la edad, el sexo y el estado de entrenamiento, los músculos constituyen entre el 60 y el 85% de la masa corporal. Hay tres grandes categorías de músculo: el esquelético, el cardíaco y el liso. Los músculos esqueléticos controlan los movimientos y la postura. El músculo cardíaco pues, controla el funcionamiento del corazón. Y los músculos lisos controlan los llamados órganos huecos, es decir, los que se encuentran en el tracto gastrointestinal, además de ser un componente de las paredes de los vasos sanguíneos. Acá tenemos la estructura del músculo esquelético, ¿cierto? Tenemos las partes. Decimos que los músculos esqueléticos están formados por miles de pequeñas fibras agrupadas, acá las tenemos, y alineadas, que son las que optimizan el desempeño de sus funciones. La gran mayoría de los músculos en general se unen, se unen proximalmente y distalmente a los huesos a través de los tendones, como lo estamos viendo en la imagen. Acá podemos hablar del epimicio, que es el componente de la fascia profunda que rodea los músculos enteros. Hablamos del primicio, que rodea los grupos de fibras musculares. Está la fibra muscular, la fibra muscular, ¿cierto? La que rodea las fibras musculares, que son estas miles y miles, están alineadas, conocidas colectivamente como fascículo muscular. Finalmente, el endomisio, que lo podemos ver acá, que es una fina capa de tejido conjuntivo, ¿cierto?, que rodea las fibras musculares. El componente más pequeño que se muestra, pues como lo decíamos anteriormente, hablando de la fibra muscular, es el que vemos acá, que es elemento contráctil de los músculos y puede clasificarse como una célula muscular individual. La fibra muscular es una unidad estructural formada por células alargadas de aspecto filamentoso que son contráctiles y constituyen el tejido muscular. Se compone de dos miobrillas, la actina y la miosina. La actina son proteínas globulares que forman hebras de doble hélice. La miosina, esta consta de dos componentes. La primera, una cabeza glular que interactúa con los filamentos de actina, y una cola que interactúa otros con otras moléculas de miosina para formar los filamentos de miosina combinados. En esta imagen vamos a hacer un recuento de lo que dijimos anteriormente, pero ya está bien elaborada por partes. Por ejemplo, el músculo esquelético, como lo vemos ahí, es ya la parte del músculo. Ya después vemos el epimicio, que lo explicamos anteriormente. Ya estamos viendo el fascículo muscular, ¿cierto? Fascículo muscular. De ahí parte la flechita. Nos dice que el fascículo muscular se divide de ahí. De ahí el fascículo muscular está dividido, o sea, está orientado por el primicio, el endomisio, que lo escribimos anteriormente, de la fibra muscular, que es la fibra muscular, y ya vemos de últimas que la fibra muscular, lo que explicábamos allá anteriormente, pero ya acá podemos decir la fibra muscular, el núcleo, lo que lo explicamos, el sarcolema, el mitocondrias y la miobrilla. Y aquí ya vamos, eso fue el paso a paso, y vamos a explicar ahora cuál es la función de la miobrilla, de todos de los movimientos, como el ser humano, nosotros todo el cuerpo. Entonces tiene que el músculo, y ya empiezan los periodos. Entonces es como el paso a paso, esta imagen que nos da como para entender más lo que estamos explicando de biomecánica muscular. Entonces ya vamos a entrarnos más en la parte de la miobrilla. La miofibrilla eh, es una estructura contráctil que se encuentra dentro del citoplasma de los miocitos del tejido muscular y les da la propiedad de contracción y de elasticidad.
la cual permite realizar los movimientos característicos del músculo. Cada fibra muscular, la que vimos en la imagen anterior, contiene en su sarcoplasma varios cientos o miles de miofibrillas. Y cada miofibrilla, la que miramos allá en el ejemplo anterior, contiene filamentos en la proporción de unos 1500 filamentos de miosina y 3000 filamentos de actina. Lo que explicamos que era miosina, explicamos que era actina. Estas son dos polímeros de moléculas de proteínas a las cuales le corresponde el papel de la contracción. Las miofibrillas están suspendidas dentro de la célula muscular en una matriz de citoplasma. Las miofibrillas están compuestas por bandas, ¿cierto? Y por algunas discos y líneas. Vamos a ver, banda 1 está compuesta de 3 proteínas, actina, troponina y tropomiosina. Tiene una línea más oscura o en Z, proteína contráctil. El espacio entre dos líneas en Z se denomina sarcómero y constituye la unidad funcional del tejido muscular. Disco Z, sector donde se encuentran unidades de las actinas adyacentes y se mantiene la continuidad con el sarcómero subsiguiente. En ella se encuentra la proteína CAPZ. La banda A está compuesta por miosina y actina. La banda H es donde solo hay miosina visible. Y la línea M es donde hay unión de la miosina adyacente. En secuencia de diapositiva vamos a ver la estructura. Aquí podemos ver lo que explicaba anteriormente, las bandas, ¿cierto? Cómo están conformadas las bandas, lo que explicaba, el sarcómero, las líneas, ¿cierto? Donde hay actina, miosina, ¿cierto? Entonces, esta es para tener más claro en esta imagen lo que acabamos de explicar anteriormente. Buenas noches, mi nombre es Carlos Mario Esprilla, estudiante de la maestría en entrenamiento deportivo. En este momento les voy a dar una breve explicación de lo que es la biomecánica del músculo. Este trabajo lo hago con el profesor Wilson Martínez, esperamos sea de su agrado. Es una explicación muy breve, pero con mucho esfuerzo para ver si les gusta. Primero que todo, la biomecánica es una ciencia, la rama de la bioingeniería y de la ingeniería biomédica. Es la encargada del estudio, el análisis y la descripción del movimiento del cuerpo, además de examinar las fuerzas que interactúan en él en función de la estructura biológica y los efectos producidos por estas fuerzas. Desde el punto de vista mecánico, hay dos factores principales que influyen en la cantidad de fuerza que puede generar una fibra muscular: el tamaño de la fibra muscular, la orientación de la fibra muscular, todas esas cosas. Aquí vamos viendo que los sarcómeros humanos pueden tener entre 2,5 y 4,5 de longitud. Es una medida, esta medida puede ser una micra o un micrómetro. Es una unidad de medida del metro y corresponde a como a una millonésima parte de dicha unidad. Su símbolo es una U con una raya al comienzo larga y una M. Aunque se debe tener en cuenta que la longitud total del músculo afecta la longitud del sarcómero cuando se toman las medidas. El diámetro de las fibras dependerá del tipo de fibra y el estado de entrenamiento, ya que el ejercicio obviamente influye en el tamaño de la estructura del músculo. Las orientaciones de las fibras musculares dentro del cuerpo humano son diversas. Eso lo veremos en una figura que vamos a ver posteriormente, que es la figura 7.5. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar de lo que son los diagramas del tablero. Los diagramas del tablero se utilizan, los diagramas del tablero son las fibras musculares que se alinean de extremo a extremo entre sí y se denominan en serie.
mientras que las fibras que se alinean una al lado de la otra se denominan fibras paralelas. La orientación de las fibras influye en la función general del músculo. Se utiliza la misma terminología cuando se hace referencia a la alineación relativa de los tejidos no contráctiles, por ejemplo, los tendones, el epimicio, los músculos, con fibras dispuestas en serie. Generalmente se contraen más, es decir, la distancia entre los tendones proximal y distal se reduce más que en los músculos con fibras dispuestas en una orientación paralela. Los músculos con fibras dispuestas en una orientación paralela generalmente generan mayor fuerza. La alineación de la estructura de los músculos y los tendones se puede modelar y representar visualmente mediante diagramas de Aspow. En los diagramas de Aspow, el elemento elástico en serie se refiere a los tendones proximales o distales y a la fascia aponeurológica profunda. Por lo general, solo se muestra un elemento elástico en serie, ya que el diagrama es representativo de un sarcómero dentro del cuerpo. Los sarcómeros se conectan entre sí. Por lo tanto, para modelar un músculo completo se requieren muchos diagramas de Aspow, cada uno de ellos conectado entre sí. Los elementos contráctiles del diagrama de Aspow representan las fibras musculares que proporcionan la contracción y la resistencia activa, según sea necesario el elemento elástico paralelo a los diagramas de Aspow. Este representa la fascia epimicial que rodea el tejido muscular. Hay que tener en cuenta, si bien que la orientación general de las fibras musculares podrían clasificarse como paralelas, los componentes estructurales aún incluyen componentes en serie. Bueno, aquí vemos cómo es un diagrama de Aspow. Vemos cómo se representa, cómo está constituido. Aquí también estamos mirando cómo es la tensión del músculo, la tensión activa, la tensión pasiva. Vemos, esta línea representa la fuerza, esta la longitud, y aquí estamos mirando cómo van las líneas. En esta figura miramos la interacción entre los filamentos de actina y miosina durante las contracciones de las fibras musculares. Aquí lo estamos mirando. Y podemos mirar también que hay algunos modelos de fibra. Estos modelos de fibra a nivel de todo el músculo, en los que no hay un cambio de longitud del músculo durante la contracción isométrica. Aunque en el nivel del sarcómero se puede observar una reducción de la longitud del músculo y un aumento del ángulo de depenación. Hay que tener en cuenta que las fuerzas presentadas en las fuerzas concéntricas son equivalentes a la línea de tensión activa que se muestra en la curva de longitud y tensión. Aquí estamos viendo pues, cómo son estas líneas, cómo van siendo. Los tipos de músculos. Los músculos se van viendo según su morfología. Hay músculos que son estriados, otros que son músculos lisos, otros son músculos cardíacos. También en su tamaño y forma. Hay largos, cortos, orbiculares, anchos. También según su movimiento. Hay flexores, extensores, pronadores, supinadores, aductores y abductores. Aquí en esta figura estamos viendo los tipos de músculos ya en el cuerpo y dónde se encuentran. Ahorita los dijimos, aquí estamos viendo más o menos dónde se encuentran. Por ejemplo, aquí en la A vemos que es un músculo circular. Este músculo orbicular se encuentra en los labios. En la figura B vemos que es un músculo
convergente. Este músculo convergente lo podemos encontrar en el pectoral. Es el músculo que se encuentra ahí. En la C podemos encontrar un músculo multipennado. Este músculo lo podemos encontrar en los deltoides. Aquí vemos cómo lo podemos ver, cómo está en el brazo, se ven deltoides. Ahorita digo, aquí se ve en el deltoides. Después podemos mirar cómo se ve el músculo paralelo. Este lo podemos encontrar en el bíceps. Aquí está el bíceps y vemos que ahí está este músculo. También podemos ver el músculo bipennado. Este músculo lo podemos encontrar en el recto femoral. O sea, aquí estamos viendo el recto femoral y estamos viendo el músculo. También podemos encontrar el músculo unipennado. Este músculo se encuentra en los extensores de los dedos, o sea que nos ayuda a la flexión y extensión de los dedos. Vamos a explicar los tipos de contracción. La contracción muscular se divide en tres categorías: concéntrico, isométrico y excéntrico. Tenemos ahí una imagen muy fácil de explicar de los movimientos y vamos pues a explicarlo. El concéntrico es la distancia entre los extremos proximal y distal del músculo. Entonces, si tenemos este canguro, lo levanto de la mesa y lo llevo hacia mi cabeza, ustedes lo pueden ver ahí, esto es un movimiento concéntrico, ¿cierto? Y en el término de velocidad es un término positivo, ¿cierto? En el isométrico es un movimiento, digámoslo así, en velocidad estático, y si yo lo levanto, lo sostengo acá durante 30 segundos, este movimiento se llama isométrico porque lo va a tener ahí, mis músculos, mis movimientos de ambos brazos van a estar ahí, y esto se llama en términos vectorales, vectoral es un momento de velocidad cero, ¿cierto? El excéntrico es la distancia entre los extremos proximales y distal del músculo donde aumenta. O sea, si yo tengo acá el canguro y él va bajando hasta entregarlo, su ejemplo, llevarlo a donde estaba la mesa, es un movimiento que va bajando la fuerza, y esto se llama, en términos de resultado de velocidad, es un término negativo, ¿cierto? Entonces, esas son las contracciones musculares que se dividen, y hay que tener en cuenta, además, lo que yo explicaba anteriormente, en el tema de que los músculos, por ejemplo, el tipo de músculos que explicaba el profe, ahí tenemos que estamos utilizando los bíceps. El bíceps pues es el músculo, tenemos la fibra muscular, dentro de la fibra muscular, lo que yo explicaba anteriormente, pues tenemos ya en términos últimos, tenemos la miobrilla y la miobrilla, perdón, y esa miobrilla pues ya tiene, que es la que está agrupada por muchas miobrillas, y es donde está la extensión y la contracción de los músculos, donde están unas bandas, ¿cierto? Entonces es como el término de cómo, cuando uno a veces en el diario vivir hace uno los movimientos, pero uno saber por qué hace el movimiento y qué músculos y cuál es la mecánica en la parte técnica que hace todo este movimiento. Entonces, estos son los tipos de contracción que tiene pues uno como ser humano en estos tipos. La electromiografía. Debido a los desafíos técnicos de medir directamente la fuerza muscular, esta es una herramienta que se usa con frecuencia para evaluar la activación muscular. En la electromiografía generalmente se denomina por la E, la M y la G mayúsculas.
Bueno, debido a los desafíos técnicos de medir directamente la fuerza muscular, se usa la electromiografía. Las señales de EMG se miden tanto en el dominio del tiempo como en la frecuencia, proporcionando los parámetros como el inicio de la contracción, el desplazamiento final de la contracción, la magnitud en el dominio del tiempo, además de los espectros de frecuencia y la media o frecuencias medianas en el dominio de la frecuencia. Las técnicas avanzadas pueden combinar dominios para completar el análisis de la frecuencia de tiempo, como la transformada por Fourier a corto plazo, la transformación de Heidelberg y Western, y la descomposición del modo empírico. El análisis de frecuencia del tiempo tiene la ventaja de contener más información que los análisis que separan los dominios de tiempo y frecuencia, aunque posteriormente puede ser más difícil de interpretar. Los análisis de frecuencia y tiempo-frecuencia son populares en aplicaciones que investigan la fatiga muscular. Existe un interés creciente y en el aprendizaje automático y la técnica de aprendizaje profundo para el análisis de señales EMG, en particular en aplicaciones clínicas. Las señales EMG se pueden adquirir utilizando una variedad de tipos de sensores agrupados ampliamente en EMG de superficie o EMG intramuscular. La EMG intramuscular se adquiere utilizando cables finos que se insertan en los músculos con agujas pequeñas o con electrodos de aguja que se insertan directamente en los músculos. Tanto los electrodos de alambre fino como los de aguja registran la actividad eléctrica de los músculos en ubicaciones muy específicas y es mucho menos probable que registren la actividad eléctrica de los músculos ubicados cerca del músculo que se está examinando. Es un problema que se conoce como interferencia debido a la naturaleza altamente específica de la señal adquirida en EMG intramuscular. Esta es la herramienta de elección para la mayoría de los exámenes clínicos por parte de los médicos especialistas en neurofisiología. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado esto y hasta luego.